Muy, pero muy buenas tardes. De nuevo en Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy vamos a hablar de un tema que podría pasar yo horas hablando. Entonces, antes que nada, voy a sacar mi guión, porque si no me pierdo y no digo todo lo que quiero decir. Lo primerito que voy a comenzar diciendo es que el tema de hoy, que es en honor al Día del Niño, caray, se nos cayó la mitad del cerebro. Básicamente lo que quiero es tocar el tema de cómo y por qué esta maravilla de órgano de 1400 gramos tiene no solamente la capacidad, decíamos, de captar la realidad, sino también de crearla y de inventarla. Y que es un continuo, es constante este proceso de captar y crear. Le es imposible a esto hacerlo diferente. Y que en el proceso de la historia de nuestra especie, que más o menos lleva como unos 15.000 años muy igual, y cerca de 150.000 a 200.000 años antes de la último, digamos, cambio evolutivo grande que pensamos que sucedió hace 10.000, 15.000 años. Es decir, llevamos 10.000, 15.000 años siendo casi exactamente igual que ahorita. La única diferencia que tenemos son nuestras herramientas, que evidentemente nos pueden cambiar muchas cosas esenciales de qué pensamos, qué sentimos y cómo nos comportamos, que justo es lo más importante. Porque el fin último de la gema del universo es mover a nuestro cuerpo. Entonces, justamente lo que pensamos, lo que creemos, por eso la famosa frase de muchos sabios hace más de 3.000 años decía: escoge bien a tus dioses. Piensa muy bien a quién vas a poner arriba como lo mejor, porque ahí vas a querer llegar. Es decir, esto no puede querer otra cosa más que lo mejor. Desgraciadamente tiene 20.000 errores. Entonces, el ser humano realmente nunca tiene un conflicto entre escoger entre lo bueno y lo malo. Eso no existe. Eso no es conflicto. Lo bueno y lo malo no es conflicto. Lo que es conflicto es entre dos cosas buenas. Entonces, el conflicto humano en decisiones es: ¿cuál de las dos cosas buenas agarro? Entonces, y el cómo, y el cuándo, y el por qué, y el para qué es justamente todo lo que hemos inventado alrededor en cuestión de leyes y religiones, etc. Y justo ahí donde vamos a empezar. Entonces, saber escoger bien nuestras creencias y nuestros dioses nos define, así como nos definen las imágenes y las palabras que ponemos a todo. Entonces, voy a irme a... Bueno, estamos escuchando los Beatles, por si alguien no se ha dado cuenta. Porque es el grupo favorito de mis hijos. Bueno, lo era, porque ya no lo es. Lo era cuando dependían totalmente de mi cerebro, y su cerebro era solamente como una especie de esclavitos detrás de su amo, y eso ya dejó de suceder hace mucho tiempo. Pero cuando eso era una realidad, pues yo podía poner lo que se me tocaba, y para ellos era lo mejor. Y uno de sus favoritos eran justamente estas dos canciones de Obradí Obrada y The Yellow Submarine de los Beatles. Seguiremos escuchando porque no sé qué más siga. Así que, y si nos tomamos más de 20 minutos en esta vez, también hágasela, pues estoy el niño, así que vamos a romper las reglas un poquito. Vamos a desfrontalizarnos, vamos a no ser tan eficaces frontalmente. Entonces voy a irme a dos pares de personajes en la historia. Una es hace un siglo, 130 años, más o menos. Cajal y Freud, ya hemos hablado de este tema varias veces, pero como me encanta, pues lo seguiremos repitiendo. Y tomo este punto porque una es sobre el tema y sobre el campo en donde me muevo y en lo que sé, que finalmente es neurociencia. Entonces, por un lado tenemos a Santiago Ramón y Cajal, ya hemos hablado de él, un madrileño, español, es considerado el padre de la neurociencia moderna, el que creó la teoría neuronal, el primero que describió de manera detallada la neurona, la célula que nos hace hacer todo lo que hacemos, y propuso una bola de cosas alrededor, ¿no? Entonces, por un lado estaba Ramón y Cajal, un científico duro, le llamamos, es decir, sumamente riguroso, muy organizado, muy concreto, algunos diríamos que un poquito obsesivo compulsivo, y de hecho también podemos hablar un poco de qué tipo de personalidades, qué tipo de cerebros
les es más fácil creer en cosas mágicas, que ese es el tema de hoy. Entonces, a Cajal no le gustaba en absoluto creer en cosas mágicas, y de hecho intentó buscar en lugares pequeñitos, microscópicamente, por qué somos lo que somos. Y por otro lado, al mismo tiempo, en Viena, después de que pasó por la Salpêtrière en Francia, en París, con Charcot unos meses, el buen Freud, Sigmund, tocó muchas cosas en varios lados, buenos maestros, pero tenía un cerebro diferente, tenía un cerebro un poquito más, digamos, menos concreto. Y le gustaba además jugar con esas cosas, con conceptos no tangibles, porque además al parecer todo lo que hacíamos con esto que es tangible es no tangible, entonces es un conflicto que tenemos sobre justamente el cerebro y lo que hace. Y Freud y Cajal, que fueron dos grandes eminencias en su tiempo, crearon dos campos sobre lo mismo, totalmente diferentes. Uno basado en suposiciones, en creencias, en inventos, en magia, en misticismo, en religión, básicamente, porque digamos era una religión muy científica sobre el ser y la personalidad, entonces uniendo cuestiones mitológicas, con cuestiones filosóficas, cuestiones artísticas. Sus mejores amigos eran grandes artistas, en la Gran Viena, de finales del siglo XX. Entonces, esto es muy importante porque al tiempo es muy fácil saber cuándo hemos creído en cosas que nos hicieron perder el tiempo, y nos pudieron haber hecho, pudimos, o una de dos, haber obtenido mayores beneficios con otra cosa, o evitado males. Entonces tenemos el psicoanálisis por una parte, que ya murió hace más de 40 años, aunque algunos siguen aferrándose y se seguirán, está normal, es parte de ser humanos. Y por otro lado tenemos la neurociencia, la neurobiología, que es lo que ahora nos está dando todo lo que tenemos de beneficios. Y eso es importante, porque cuando digo ahora nos está dando, lo mismo sucede en todos los campos. Por ejemplo, voy a hablar de otro campo que es la astrología contra la astronomía. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, la astrología no es una ciencia, es un hobby. Y está muy bien que lo quiera tener, tenga ese hobby. Pero no está basado en ningún tipo de información real que podamos duplicar, replicar, medir y poner a prueba. Ese método que llevamos más de 400 años poniéndolo a prueba, bueno, de hecho un poquito más, pero de manera más organizada los últimos 400 años, es lo que nos ha dado todo lo que hoy tenemos. Es lo que nos permite ahora yo hablarle a un inchi teléfono celular de 10 centímetros por 5, a una cámara que tiene un ojo, un lente, pues, de menos de medio centímetro, y que me estén viendo, al parecer, por alguna extraña razón, en diferentes partes del mundo. Creo que Egipto fue la más larga, la más lejana, pero Irlanda, España y demás. Eso nos lo dio la ciencia, que podemos cuantificar, que podemos medir, que podemos replicar. No nos lo dio ninguna creencia en nada. Y eso es importantísimo saberlo, porque a largo plazo, ya con el tiempo, nos damos cuenta, mira, esto sí nos viene bien, y esto nos hace perder tiempo, por lo menos. Entonces, les decía que iba a hablar de Cajal y de Freud, con ese tema grande, que es un tema importantísimo, porque además define nuestra salud cerebral. Es decir, nos ha definido por un siglo una teoría, un invento que no era el más adecuado, y que ahora estamos intentando pulir y deshacer inclusive, y volver a reafirmar y volver a crear y organizar con la información objetiva y biológica. Estamos en eso todavía. El otro, que es más interesante para muchos, porque la psiquiatría y la neurología seguirán peleadas, yo creo que por lo menos los siguientes 30, 40 años, cuando ya sea evidente que no hay más del otro lado. Y el otro es, ¿se acordarán ustedes de Uli Geller? Uli Geller era un mago, ilusionista israelí, que él decía que no era mago ni ilusionista, él decía que tenía poderes sobrenaturales. Y por otro lado está un tipo que se llama James Randi, el fabuloso Randi, de hecho, el magnífico Randi, el fabuloso Randi. No recuerdo cuál era la traducción en español, toda esto era en inglés. Entonces, todos aquellos que vivieron o que tienen más de 50 años podrán tener un poco más de memoria de quién fue Uri Geller, que fue un charlatán. Para el que no se ha enterado todavía, entérese, 50 años después, pero es bueno. Uri Geller salió en un programa que, si no me recuerdo, era The Carlton Show. Era un programa muy famoso en Estados Unidos en los 70s. Por ahí, al final de los 70s, yo estaba naciendo apenas, y mi madre, ella afirma y asegura, es parte de esos cerebros que fue claramente confundidos en ese proceso, y me sigue diciendo que ahí llega lo que vio de real.
no puedo ir en contra de su cerebro, pero sí puedo ir en contra de otras muchas realidades, que es que justamente en el 78-79 iba a salir Uri Geller en el show de Carlton. Era uno de los shows más grandes, en teoría era como su introducción al público gringo para venderles magia, ¿no? Y otro tipo que se llama Randi, ¿no? James Randi, otro mago. Él sí se dice mago, él claramente, de hecho, describe su profesión como yo soy un charlatán, yo soy alguien que te va a engañar y lo único que hago es te cobro para engañarte, ¿no? Y es lo que hacen los magos, todos. No existe ni uno solo que tenga poderes, ¿no? Es lo increíble de ser niño y ver un mago. Tu cerebro absolutamente piensa que tiene poderes. Después de los 6, 7, 8 años eso empieza a caer, ¿no? Y eso empieza a caer en gran parte porque las conexiones entre el lóbulo temporal y el frontal y con los ganglios basales se hace cada vez más fuerte y más eficaz. Y es más fácil comprobar que ciertas cosas tienen o no tienen relación. Y eso es todo lo que hace la ciencia, básicamente. Entonces tenemos un cerebro que nos permite crear la ciencia, un método riguroso que puede comprobarse. Y además tenemos la otra parte, que es la que inventa y crea cosas cuando no tenemos capacidad de conocer más. Entonces tenemos que inventarlo, no hay otra opción. Y quedarnos en total desconocimiento sobre algo importante parece ser más fatal que inventarnos algo. Por lo menos así lo hemos hecho históricamente, así que seguramente así es. Entonces, Uri Geller y James Randi estuvieron en una pelea. Bueno, fue pelea, fue simplemente una discusión sobre Randi diciéndole a Uri Geller, bueno, no diciéndole, exponiéndolo, lo expuso, tal cual lo humilló en televisión nacional, porque no le salió el truco en televisión nacional. Lo más increíble, Uri Geller se regresó a Tel Aviv triste y humillado y llorando, no sabiendo si iba a poder regresar a Estados Unidos, si iba a hacer la carrera grande que quería hacer, como ilusionista, sin decirlo. Resulta que no. Que no solamente no perdió credibilidad, sino que aumentó su credibilidad. Porque, entonces efectivamente no, es un mago. Es un tipo que tiene poderes sobrenaturales y pues esa vez no pudo adquirirlos, ¿no? O sea, no le salió. Es como si de repente Spider-Man, pues, no le sale, ¿no? O sea, pues hay días malos, ¿no? Y esa fue la historia de Uri Geller por una década entera, después de que fue desacreditado una de las primeras veces en el 78. Randy no va a parar más en el tema del mago Randy, lean su historia y véanla. Tiene varios libros y tiene un documental que se llama The Honest Liar, el mentiroso honesto, que eso es lo que es un mago. Te hace trucos, pero te dice que es un truco. No te dice cómo, porque después se pierde el truco. Entonces, váyanse por ahí, porque lo más increíble es que no solamente sucedió con Uri Geller, sino que después él puso a dos magos increíblemente jóvenes, de digamos, sus dos pupilos más geniales, 17 y 18 años tenían, 18 y 19, muy jóvenes. Y lo increíble es que convenció a dos universidades, la de Stanford y la de Washington, grandes universidades, muy prestigiosas, en abrir un departamento de lo paranormal. Ya se imaginarán cuántas después de esas surgieron. 4 años después de los experimentos paranormales que hicieron estas universidades con los dos magos que el maravilloso y magnífico Randy les envió, salieron a televisión nacional a desmentir la mentira, o sea, el truco. Lo más increíble es que los propios psicólogos experimentales que estaban midiendo y observando a estos magos haciendo sus cosas paranormales, intentando medirlo de alguna manera, seguían sin creer que habían sido engañados. Es muy complicado el aceptar que fuiste engañado, especialmente de algo tan importante, y especialmente cuando es público. Cuando no es público, cuando la sociedad, cuando otros cerebros no te están viendo, todos podemos cambiar que creemos de manera muy fácil, pero que están todos los demás difícil. Y luego la historia. Entonces la parte que quería tocar es que es innato el creer, pero también es innato el probar. De hecho, es más innato lo segundo. Y por eso, en la historia, cada vez nos acercamos más a una sociedad cada vez más científica, cada vez más ligada y pro a compruébalo. Y es importantísimo en estos tiempos, donde vemos tantos charlatanes diciendo una bola de tonterías en todos los temas que quieran. El poder preguntarnos, bueno, ¿cómo este demonio carajo, este tipo, ¿no? sabe eso, o eso es real? ¿Cómo lo compruebo? Entonces aquí no vamos a dar una clase de empirismo, pero es importantísimo saberlo.
aseguramos y sentimos certeza de muchísimas cosas que no lo son. En todos los rubros, en el rubro científico, en el rubro no científico, en cualquiera que ustedes quieran animar. Con el tiempo, la idea es que el cerebro vaya captando justamente esos trucos, una, que nos hacen otros, por la misma naturaleza, y dos, la ineficacia del mismo sistema, que nos va a dar ciertos sesgos y nos va a permitir ciertas ilusiones, que pueden ser muy divertidas, pero también pueden ser fatales. Así que es muy importante escoger nuestros dioses. Así que por hoy me despido con el maravilloso grupo que cambió y revolucionó todo